nos ha enviado un WhatsApp que la obra se va a estrenar ya. Buah, pues tenemos que ir ya. Señoras, señores, público en general, la obra va a comenzar. Espero que disfrutéis de este espectáculo sin igual. Venga, chicos, corred, que tenemos que desinfectar todas las clases. Baja la voz. Es que la canción y la música son un papel muy importante en este espectáculo. Bueno, es verdad, le da ritmo a la obra. Alto. Anda, deja de gritar ya y vamos a tomar un café. Nuestro papel ha sido muy importante durante muchos años en la educación de los niños y niñas. Pues yo creo que no tienes razón. Los niños son unos monstruos, te destrozan la vida. Aquí lo importante es el dinero. No, aquí lo importante es la familia. Va, papá, vámonos. Para, Hola, soy Natalia e interpreto en la obra el papel de Mary Poppins, una obra puesta en escena por el grupo Teatrelios de la Eliana. Esperamos que disfrutéis viéndola tanto como nosotros hemos disfrutado haciéndola. Señores, señoras, público en general, la obra va a comenzar. Espero que disfruten de este espectáculo sin igual. Chimini, chim, chim, chiri. La suerte va detrás de mí. Chim, chimini, chim, chim, chiro. La suerte tendrá si mi mano le doy. Buenos días y bienvenidos a la ciudad de Greenwich, conocida por sus amplias calles, sus verdes árboles, por sus elegantes pobladores, los cuales siempre visten de traje, y por los niños que aprovechan cualquier oportunidad para volar sus cometas. Cuenta la historia que cuando sopla el viento del este y trae niebla gris, anuncian que viene lo que ha de venir. No me imagino qué irá a suceder, pero lo que pase ahora ya pasó otra vez. Viento del este, brisa del mar, están proclamando que habrá novedad. No me imagino qué irá a suceder, mas lo que pueda estar por pasar ya pasó otra vez. ¿Cómo? ¿Cómo dices? ¿El número 17 de la calle Cherry Tree Lane? Pues sí, ese es el lugar que buscaba. Número 17 de la calle Cherry Tree Lane, residencia del caballero George Banks. Bonito, ¿no? Sí, sí.
cuenta en acción. Listo el cañón, listo y cargado, señor. Falta exactamente 3 minutos y 6 segundos. A la orden, señor. Se dice que Greenwich le da la hora a todo el mundo, pero en realidad es el almirante Boone quien le da la hora a Greenwich. Lo que no saben es que también habitan seres mágicos y misteriosos, como yo. ¡A la orden, almirante! Buenas tardes, marineros. ¿Puedo saber qué rumbo llevan? Vamos al número 17. Queremos ver la historia que está a punto de suceder allí. Pues os digo una cosa. Se acercan nubes de tormenta a esa casa. Se acerca una borrasca a ese sector. Gracias, señor. Iremos con cuidado. Señor, la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1... Bueno, este es el número 17 de la calle Cherry Tree Line. El almirante tenía razón. Hay marejada por todo lo alto. ¿Cómo? ¿Que los niños se perdieron? La niñera estaba con ellos y de repente los perdió de vista. Finalmente, este policía tan amable los ha traído. Buenos días, señor Buenos Banks. días. Sus hijos estaban solos en el parque viendo el espectáculo de titiriteros. A ver, niños, ¿qué tenéis que decir a todo esto? No seas duro con ellos. Con lo que han caminado y el susto es suficiente. Nada de sentimentalismos. A ver, niños. Íbamos con la niñera y nos perdimos. Lo siento, padre. Había mucho viento y se nos escapó la cometa. Y corrimos para alcanzarla. Suficiente. Quiero que se vayan a su habitación ahora mismo. Sí, papá. Ah, gracias, señor policía, por todo su servicio. De nada, para eso estamos. Señora Banks, yo dimito. Ya no puedo más. Sus hijos son los más horribles niños con los que he trabajado. Pero, ¿quién se va a ocupar de los niños si la niñera no está? Yo, ¿verdad? Pues que se marche. No puedo soportar su cara de perro. Y además trata muy mal a los niños. Yo, pero si esos niños me han estado haciendo la vida imposible. No me quedaré en esta casa ni un minuto más, aunque me ofrecieran todas las riquezas del mundo. Un momento, no se vaya, no me haga esto. Yo no puedo con esos niños. Quítese del medio, a mí eso no me importa. Esos niños no se me van a volver a escapar porque yo en esta casa ya he terminado. Que le vaya muy bien. Ay, cuidado, no se vaya a caer con el escalón. Señor Banks, por favor, haga algo. Hemos tenido 6 niñeras en los últimos 4 meses y todas han sido un desastre absoluto. Lo lamento. Lo haré mejor la próxima vez, querido. Escoger niñera para nuestros hijos es una tarea importante y delicada. En estas circunstancias será mejor que proceda yo a escogerla. Voy a poner un anuncio en el periódico. Anota, Ellen. Sí, George. Se busca... no. Se requiere niñera firme, honorable, respetable. Que tenga perspicacia, serenidad y un poco de psicología. En esta casa debe reinar el orden y la puntualidad. No tolero el desorden, el caos, la anarquía. Absténgase niñeras indisciplinadas. Eso es lo que precisamente necesitan nuestros hijos, ¿no? Una persona enérgica que les enseñe a obedecer sin replicar. ¿Estás tomando nota, querida? Oh, sí, al pie de la letra. Espléndidos. Al periódico le va a gustar mucho este anuncio. Bueno, pues lo mandaré ahora mismo. Permiso, queríamos hablar contigo, papá. Sí, niños. Estamos muy apenados por lo sucedido esta tarde y nos queremos llevar bien con la nueva niñera. Muy bien, muy razonable. Aprecio mucho vuestra cooperación. Lo sabíamos, por eso hemos escrito un anuncio para buscar una nueva niñera. ¿Ustedes escribieron? George, deja que lo lea. Se solicita niñera para 3 adorables niños. ¿Adorables? Buscamos niñera con paciencia. Debe ser dama de experiencia, muy gentil, sin verrugas. Esa parte la escribí yo. Formal, jovial, muy bonita cara, muy afectuosa, de bello pelo, muy hermosa. Ricos pasteles debe preparar.
jugar, cantar. No nos debe dar ni siquiera feas medicinas a oler, ducharse y perfumarse todos los días, nunca oler a basurero. Si no pretende dominarnos, siempre nos portaremos obedientes. Sus lentes jamás habremos de romper, ni ranas en su bolsa vamos a esconder. Sus servidores, muy sinceramente, Jane, Kate y Michael. Vale, niños, ahora olvídense de tonterías y vayan a su cuarto a jugar. Sí, papá. Pero George, si son solo niños. ¡Que cante! ¡Que juegue! ¡Ja! Yo sé lo que precisamente necesitan nuestros hijos. ¡Uy! ¡Qué rápido se el anuncio del periódico! Y mira qué fila de niñeras. Voy a prepararme para entrevistarlas. Menos mal que he llegado pronto a la cita con el señor Banks. Necesito ese trabajo de niñera y lo voy a conseguir. Creo que es aquí, calle Cherry Tree Lane, número 17. Espero que los niños sean simpáticos y educados. ¿Es usted la última? Bien, pues a esperar. ¿Conocéis ustedes a la familia Banks? Me han dicho que son muy distinguidos. ¿Cuánta gente? Espero tener una oportunidad. Además, soy una excelente niñera. Los niños me encantan, aunque me han dicho que los tres que viven ahí son unos diablillos. A mí también me han dicho que los niños son muy mal educados y que no hacen caso a nadie. Sí, eso dicen por ahí. Pero yo, con mis métodos de enseñanza, los pondré firmes enseguida. Buenos días. Buenos días. ¿Están esperando para la entrevista? Sí. Estoy un poco nerviosa y espero que me salga bien y que me cojan a mí. Y a mí. Y a mí. Y a mí. Señora, buenos días. Buenos días. ¿Cuántas somos, no? Sí. Bueno, yo traigo muy buenas referencias de los marqueses de Brighton. Pues yo, mejores, de los condes de Excel. He estado en las mejores casas de Inglaterra. Soy la mejor candidata. Y yo. El señor Banks, lo único que piensa es en encontrar una niñera rápido. Eso sí, si nunca cuenta la opinión de sus hijos. Tanto buscar y buscar, al fin Mary Poppins van a encontrar. Vean. Señor, lo siento, traté de detenerla, pero me ha sido imposible. Sí, le hemos dicho que tenía que esperar en la cola con las demás niñeras, pero de repente han desaparecido todas las niñeras que estaban esperando en la cola para entrevistarse con usted. Señor Banks, se anunció hacia el mediodía.
Bueno, son las 12 en punto. No me gusta la impuntualidad. Descuiden, señoras. ¿Le gusta la puntualidad? ¿Me permite ver sus referencias? No doy referencias. Es muy anticuado. Aquí tiene sus requisitos. Número 1. Muy afectuosa. Jamás me enojo. Número 2. Bonita cara. A la vista está. Número 3. Que juegue y que cante. De seguro a los niños les encantarán mis juegos. Pensé que yo lo había roto. Número 4. Que sea buena. Soy amable, pero firme. Pensé que yo... ¿Está usted enfermo? ¿Cómo? Querido, ¿quién es esta señorita? Ustedes son el señor y la señora Banks, ¿cierto? Sí. Hizo publicidad para conseguir una niñera, ¿cierto? Sí. Pues entonces ya está decidido. Voy arriba a ver a los niños. ¿Con permiso? Sí, vaya. Y, señor, ¿cómo estuvo la candidata? ¿Cómo estuvo la candidata, señor? Ah, sí, esta la contraté. Claro estaba. Ya puedo ir despidiendo a las demás candidatas. Gracias, señor. Señora, retírese. Creo que esto no está muy ordenado. Está igual que una cueva de monos, pero seguro que quedará mejor con unos toquecitos. ¿Dónde está? Juraría que lo había dejado por aquí. Aquí está. Muy bien, niños. Hay un juego que se llama Lo bien empezado, fácil terminado. Creo que no me va a gustar. O lo que es igual, hay que ordenar y limpiar todo esto. No, eso no es un juego, es una tramposa, Jane. Es un juego, ¿verdad, Mary Poppins? Depende de cómo se le mire. Veréis, en cada labor u ocupación hay un elemento de diversión. Se busca ese elemento y ¡zas! El trabajo es un juego. Venga, niños, no se entretengan. ¿A dónde vamos, Mary Poppins? Al parque, claro está. Abrigos y sombreros, niños. Eso es respirar aire fresco. Hola, Ben. Oh, hola, Mary Poppins. Veo que no estás sola. Jane, Michael y Kate Banks. ¿Cómo están, niños? ¿Cómo sabe mi nombre? Oh, yo sé muchas cosas, igual que ella. ¿Es cierto eso, Mary Poppins? Sí, es cierto. No le hagan caso, niños. Está chiflado, ¿verdad, Ben? Va. Y bueno, ¿a dónde se dirigen? ¿A un paseo por el parque? ¿Un simple paseo? No lo creo. Con Mary Poppins vivirán aventuras solo sacadas de los sueños. ¿Mary Poppins? ¿Es cierto? No se preocupen, yo les ayudaré con su aventura. Y bueno, ¿dónde quieren ir? Tal vez un bonito viaje por las aguas de Venecia o tal vez una divertida aventura por el mundo circense. ¡Yo quiero ir ahí! Buena elección. Justo detrás de esa montaña se esconde un mundo de fantasía y diversión. ¡Yo también quiero ir ahí! ¡Y yo!
Bien, pues entonces, preparaos para la magia. Primero, un guiño. Después, doble pestañeo. Cerramos los ojos y ¡a saltar! ¿Se suponía que tenía que pasar algo? Bueno... Ay, Bert, haces de lo más sencillo lo más complicado. Déjenme pasar. ¿Listos? A la 1, a las 2 y a las 3. Miren quiénes vienen por ahí. Son los seres mágicos de este lado de la pintura. Vamos a hablarles. ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué están tan locos? No lo sé. ¿Qué sugieres, Mary Poppins? Bueno, pues ya que parecen camareros, vamos a pedirles un refresco. Ahora, para empezar, helado quiero tomar. Después, pastel y té. Lo que quieras, tú podrás tomar y todo sin pagar. Muchas gracias, caballeros. Pide todo lo que quieras, Mary Poppins. Sí, tú eres nuestra favorita. Es verdad. De todas las mujeres que conozco, Mary Poppins es la mejor. Sí, Mary Poppins es la sensación.
puedes volver cuando quieras. Y la próxima vez te prepararemos una gran fiesta. Invitaremos a todo el mundo. Será una fiesta. Un placer conoceros a todos. ¡Miren! ¡Miren quiénes vienen por ahí! Son los seres mágicos de este lado de la pintura. ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué están tan tristes? No lo sé. ¿Qué sugieres, Mary Poppins? Jugar con ellos. El juego es una manera muy sana de divertirse. ¡A jugar! Y bien, ¿ahora cómo se sienten? Yo... Me siento tan... Pues yo me siento rara. Yo también, no sé qué me pasa. Yo me siento fantásticamente bien. ¿Y tú, Mary Poppins? Supercalifragilístico-espialidoso. ¿Qué? Supercalifragilístico-espialidoso. ¿Pero qué quiere decir eso? Nada y todo a la vez. Pero, ¿cómo es eso posible? Es una palabra que utilizas cuando no tienes nada más que decir. ¿No es cierto, Ben? Así es. Es muy útil para expresar sentimientos. ¿Supercalefróstico espuruloso? Supercalifrístico recontra muy piadoso. ¿Supercalifrístico? Supercalifragilístico-espialidoso. Supercalifragilístico espialidoso. Pues venga, vamos todos a cantar y a bailar. ¿A cantar y a bailar? Eso, a cantar y a bailar. Preparad vuestros instrumentos. ¿Todos preparados? Sí. Pues adelante. Supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dices con soltura sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso, andri, andrian, andri, andrian. Desde chico yo me acostumbré a tartamudear, mi padre mi nariz torció para enseñarme a hablar, más cierto día le escuché cuando era ya mayor, la frase con más letras, la palabra más atroz. Supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dices con soltura sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso, andiri, dandía, andiri, dandía, andiri, dandía, dandía, segundo redoble.
Poppins. Sí, hagámoslo de nuevo. Ay. No lo creo, ya es muy tarde y el clima hará que se enferme. Vamos, Mary Poppins. Deben escucharla. Un adulto siempre sabe por qué dice las cosas. Y es verdad, está empezando a hacer frío. Pero yo quiero seguir jugando. Y yo también. Y yo... Niños, habrá otras ocasiones para jugar, pero si siguen aquí fuera con este clima, se enfermarán terriblemente y no podrán jugar. Deben escucharla. Y es mejor que todos nos vayamos. Venga, niños, despídanse de Bert. Hasta luego, Bert. Hasta luego, niños. Hasta luego, Mary Poppins. Hasta luego, Bert. Ya apresúrate antes de que se mojen tus pinturas. Las 8 en punto, mi almirante. Justo a tiempo para despertar a todos los habitantes de Greenwich. ¿Listo el cañón? Listo y cargado, señor. A la 1, a las 2, a las 3. Pero, ¿qué es eso que escucho, señoras? ¿Dónde viene la pelea de gatos? Ay, señor, usted siempre tan gracioso. Lo que sucede es que hoy amanecimos de buen humor. Y siempre que amanecemos de buen humor nos gusta demostrarlo cantando. Y tienen que hacerlo exactamente aquí, cuando yo lo único que necesito es paz y tranquilidad. Bueno, con permiso, señor. Supercalifragilisticoespialidoso. Supercalifragilisticoespialidoso. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué es ese ruido? Es una palabra mágica, papá. Sí, la utiliza uno cuando no sabe exactamente qué decir. Supercalifragilísticoespialidoso. Sí, supercalifragilisticoespialidoso. Pero, ¿me pueden decir de dónde han sacado esa palabra tan ridícula? Mary Poppins nos la enseñó. Fue mientras estábamos de paseo por la pintura. Y bailamos con los seres mágicos. ¿Qué? Pero, ¿qué pintura? ¿Qué seres mágicos? Sí, padre. Fue lo más extraordinario que nos pudo pasar. Supercalifragilisticoespialidoso. A ver, niños, háganme el favor de dejarse de tonterías, de bailes con seres mágicos y vayan a su cuarto a jugar. Necesito paz y tranquilidad para revisar mis finanzas. Sí, papá. Señor, son solo niños. No debe ser tan duro con ellos. Les repito que los niños de hoy en día necesitan mucha disciplina para que nunca pierdan su camino. Y no les podemos dejar perdiendo su tiempo en fantasías sobre mundos imaginarios, bailes con seres mágicos y palabras mágicas como esas. Súper uribrástico, chirimburoso. Supercalifragilísticoespialidoso, señor. Vea, como sea, los niños no pueden ir perdiendo su tiempo en fantasías. Y yo le repito, señor, que los niños no deben ser tan duros. Está en su naturaleza fantasear, cantar, jugar y sobre todo ser felices. Además, nunca han estado tan tranquilos y obedientes como ahora. Sabemos todo de Mary Poppins. Pero, ¿qué está diciendo? ¿Todo es culpa de esa Mary Poppins? Y ella le ha metido esas cosas a mis hijos en la cabeza y a ustedes también. Pero, ya verá, ya verá. Esto acaba ahora mismo. Mary Poppins. Mary Poppins. ¿Me llamó, señor Max? Lamento mucho lo que tengo que decirle. No hay mal que por bien no venga, señor. Debo decirle que estoy tremendamente decepcionado con usted. Sí, con usted. Porque Jane, Kate y Michael últimamente me han estado contando historias fantásticas sobre mundos imaginarios y bailes con seres mágicos. Y me temo que eso es producto de su influencia, señorita Poppins. No hay duda de ello, señor. La mente de un niño no debe tener límites para la imaginación y el juego. Es así como se relaciona con los demás niños. ¿Imaginación? ¿Juegos? Mary Poppins, en toda mi infancia no he tenido la necesidad de recurrir a la imaginación y a los juegos. Y ahora me ve, soy un importante hombre en las finanzas, un banquero en ascenso. La felicito, señor. Señorita Poppins, lo que los niños necesitan es mano dura, una educación en base a una disciplina férrea, hecha y derecha. Y deben funcionar a la perfección, como un banco.
No se arrepentirá. Jane, Kate y Michael estarán listos como un reloj para acompañarla a visitar el banco donde trabaja. ¿Si me permite? Sí, claro. ¿Qué? ¿Escuchaste eso, Jane? Sí, mañana iremos con papá a conocer el banco. ¡Supercalifragilísticexpialidocious! Mary Poppins, sí. ¿Cómo es un banco? Es un lugar muy ordenado donde la gente deposita su dinero. Pero, ¿y por qué simplemente no lo guardan en sus casas? Porque la gente prefiere guardarlo en un banco, es más seguro. Sí, y aquí tengo 2 monedas de oro que los depositaré mañana en el banco de papá. Y cuando sea grande tendré mucho dinero y me compraré una casa muy grande con un jardín y una piscina. Yo también quiero comprarme una casa muy grande con jardín y piscina y además con una sala repleta de juguetes. ¡No! Porque mi casa va a ser más grande que la tuya. Va a tener 2 piscinas y 4 pisos. No, porque la mía va a tener 3 piscinas y un jardín más grande que el tuyo. No, porque la mía va a ser más grande que la tuya. ¡Niños! No deben discutir por quién tiene qué. Recuerden que hay muchas personas que no tienen todo lo que ustedes tienen. Deberían ser agradecidos y aprender a compartir con los demás. Lo siento mucho, Mary Poppins. Nosotros también. No pasa nada, niños. Apresúrense, su padre está a punto de llegar. ¿Papá? ¿Listos para irnos, niños? Sí, papá. Miren, niños, este es el banco. Niños, miren, estos son los dueños del banco. No me hagan quedar en ridículo. Señor Banks, ¿cómo está? ¿Trayendo al trabajo a sus hijos? Sí, estos son Jay, Kate y Michael. Saluden a los señores. Hola, mucho gusto. Encantado. Pero, niños, ¿qué hacen? Saluden a los señores. Descuide, no hay problema. Al fin y al cabo, no nos gustan los niños. Solo el dinero. ¡Anda! Pero si son 2 monedas de oro puro. Ideales para estar en el banco. Muy bien. Ahora, dennos las monedas. Para abrir su cuenta en el banco. No, 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 no. no. Las compartiremos con quienes tienen menos que nosotros. Sí, ustedes ya tenéis suficientes monedas de oro. Ya no nos siguen, Jane. ¿Pero qué les pasó, niños? Estamos asustados. No se preocupen, yo los cuidaré como si fuera su padre. Por cierto, ¿quién les persigue? Papá. Nos lleva a conocer su banco. Hicimos algo. No sé qué, pero debió ser terrible. Hizo que todo el mundo nos persiguiera. Eso no lo puedo creer. El señor Banks es un caballero y los ama.
No, si hubieras visto la cara que puso, no dirías eso. Te aseguro que no nos quiere. La verdad es que estoy de parte de su padre. Míralo, día tras día, en ese frío banco, rodeado de montones y montones de toneladas de frío y cruel dinero. Pero papá no está en dificultades como nosotros. Eso es lo que ustedes creen. Ustedes nos tienen a Mary Poppins y a mí para cuidarlos. Pero quien cuida de su padre, cuando tiene un problema, ¿qué hace? Lo resuelve él solo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Todo padre siempre necesita que lo ayuden un poco. Va, no se preocupen. ¿Qué tal si me ayudan a limpiar esta chimenea? Yo quiero probar. Eso sería genial. Deben realizar un movimiento suave y continuo. Sí, ten cuidado, las chimeneas son muy peligrosas. Todo está muy alto. Sí, pero la vista es preciosa, ¿no crees? ¿Verdad que es precioso? Desde aquí veo todo Greenwich. Aquí es donde Bert viene a relajarse y a tomar un respiro, ¿verdad, Bert? Así es, pero no soy el único. ¿Verdad, chicos? ¿Quiénes son ellos? Jaja, son mis compañeros. Sabe la gente que desayunar oficio es servir, pero lustre les da. Aunque viva ahumado el desayunador, no hay tipo en el mundo con tan buen humor. Voy subiendo con el humo igual por un mundo mejor. Desde donde se ve la noche brillar. Como ya veo a Londres, nadie lo verá. Nosotros somos siempre felices. La suerte tendré si mi mano le doy. Si me ves a esa chica, tendré suerte hoy. ¡Venga, muchachos! ¡A bailar! ¡Al compás! ¡A bailar! Eso fue divertido. Sí, hagámoslo otra vez. Eso fue muy divertido. Sí, hagámoslo otra vez. No lo creo, su padre está a punto de regresar. ¿Papá? Chicos, recuerden lo que hablamos, ¿sí? Sí, Bert. Despedido. Después de 20 años trabajando en el banco, he sido despedido, Ellen. Eso es terrible, querido. Tantas horas de esfuerzo y sacrificio ya no valen para nada. Padre, nosotros... ¿Qué? ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué están todos sucios? Pero queríamos... No quiero escuchar ni una palabra. Mary Poppins, llévelos a su cuarto a cambiarse y luego vuelva aquí abajo. Necesito hablar muy seriamente con usted. Señor, no es por entrometerme, pero creo que no debería ser tan duro con sus hijos. Son solo niños. Eso es lo que yo le digo todo el tiempo. Pero desde que Mary Poppins entró a esta casa, todo se ha vuelto caótico para mí. Señor, creo firmemente que sus problemas empezaron antes que Mary Poppins llegara.
Usted siempre está ocupada en sus negocios y nunca ha tenido tiempo para sus hijos. Y eso no está nada bien. Los niños son niños solo una vez. Debemos aprovechar el poco tiempo que tenemos para disfrutarlo con ellos. Pero Mary Poppins, ella no tiene la culpa de nada. Ella está enseñando a jugar y a divertirse a sus hijos mientras son niños. Pero Mary Poppins, ella... Les ha inculcado disciplina y respeto. Nunca los había visto tan educados. Pero Mary Poppins, ella... Señor Vance, Jane, Kate y Michael tienen algo muy importante que decirle. Hemos estado hablando sobre lo sucedido esta tarde y nos sentimos muy apenados. No queríamos causarte ningún problema con tus jefes. Aquí tienes mis 2 monedas para que no te falte nada ahora que no tienes trabajo. Mary Poppins nos enseñó a compartir con los que no tienen. Niños, falta que le digan a su padre lo más importante. ¡Te queremos, papá! Yo también les quiero, niños. A partir de mañana iremos todos los días al parque a volar la cometa y a comer un helado. Parece que lo hiciste nuevamente, Mary Poppins. No podría haberlo hecho sin tu ayuda, a ver. Bueno, nuevamente nos quedamos tú y yo solos. No lo creo. Debo marcharme con el cambio de viento. Mary Poppins, ¿dónde estás? Mary Poppins, ¿dónde estás? Mary Poppins, casi nos olvidamos de usted. ¿Dónde está? Traté de disuadirla, pero ya saben cómo es. Ni siquiera tuvimos tiempo de despedirnos. Pero, ¿qué es eso que ven mis ojos? ¡Es Mary Poppins! Nunca te Mary olvidaré. Poppins, adiós. Adiós, Mary Poppins. Adiós, muchas Nunca gracias. te olvidaremos. Nunca te olvidaré. En otros lugares seguro más la necesitarán, pero nosotros no debemos de olvidar. Que en esta vida estamos para compartir, sentir y sobre todo disfrutar. Y una Mary Poppins en nuestro interior, todos y todas debemos siempre llevar. Y ahora sí, es el final de nuestra obra que hemos realizado para todos vosotros con mucha ilusión. Y recordad, cuando estéis tristes, cantad. De niño yo me acostumbré a tartamudear. Mi madre, mi nariz,
Siempre hay una frase que sin lengua sonará. Así con cuidado pudiera hacerle mal. Y nunca se sabe si pudiera ayudar. Supercalifragilisticoespialidoso. Aquí suena extravagante, raro y espantoso. Si lo dices con soltura sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso. Supercalifragilisticoespialidoso. la atención que habéis demostrado, lo gust que han estat així actuant perquè estàveu en complet silenci, i això és d'agrair. Això vol dir que vos agrada l'obra. Sabeu estar en un teatre. Gràcies.